Hola a todos y bienvenidos a este cuarto episodio del libro de Enoch. Y en este cuarto episodio vamos a ver un poco la parte tal vez más misteriosa del libro de Enoch, donde habla de puertas por donde circulan las estrellas, donde sale el sol, la luna, y todo esto está enmarcado dentro de una geografía que no nos han enseñado a nosotros en ninguna escuela, en ninguna parte del mundo. Y esto es lo misterioso de este libro, aparte de las cosas que ya hemos visto en los episodios pasados sobre gigantes y sobre el anuncio de un diluvio. Vamos a ver si por medio de estos capítulos de este episodio encontramos coherencia con la palabra de Dios y si hay cosas que realmente están manipuladas. Tenemos que considerar también ello. Para esto es el estudio del libro de Enoch, es para ver si realmente es un libro válido o si no lo es, y si no lo es, ¿por qué no lo es? Este es el cuarto episodio y con este cuarto episodio cerramos la primera parte del libro de Enoch. Así que leamos desde el capítulo 21 en adelante. Después volví hasta donde todo era caótico y allá vi algo horrible. No vi ni cielo en lo alto ni tierra firme fundamentada, sino un sitio informe y terrible. Vi allí 4 estrellas del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. Entonces pregunté, ¿por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas acá? Uriel, el vigilante y el santo que estaba conmigo y me guiaba, me dijo, Enoch, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10,000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. Este capítulo 21 está hablando sobre 4 estrellas y estas estrellas que mencionan aquí son ángeles. Recordemos que los ángeles en la Biblia les llaman metafóricamente estrellas, aunque no menciona qué mandamientos de Dios transgredieron estos ángeles, sí nos menciona que son 4 ángeles. Probablemente esto haga alusión a los 4 ángeles atados precisamente al lado del gran río Éufrates, que menciona Apocalipsis 9, del verso 14 al 16, y estos son liberados a su tiempo señalado, según la palabra de Dios, para matar la tercera parte de los hombres con un ejército de 200 millones. De esto ya hemos hablado en el estudio de Apocalipsis 9, que dejaré como miniatura al final del video. Pero hay algo que me llama la atención y no termina de convencerme, y es el tiempo de castigo de estos 4 ángeles, que es de 10,000 años. Esto es algo curioso, ya que entendemos que la vida del hombre es de 6,000 años en la tierra y que al final de estos 6,000 años es el juicio, tanto para los seres humanos como para las entidades espirituales. Entonces nos hace deducir que estos ángeles pecaron 4,000 años antes de la aparición del hombre. Por otro lado, esto sería también algo contradictorio, ya que antes del día 1 de la creación no existía el tiempo cronos, sino la eternidad. Por tanto, mencionar 10,000 años no va de acuerdo a la narrativa bíblica y sería contradictorio, incoherente e incluso absurdo considerar 10,000 años. Y este sería otro punto a considerar si queremos, libres de todo deseo personal, hacer un estudio decente e imparcial de este libro. Con esto no estoy descartando del todo el libro de Enoch, y los que han visto los anteriores estudios que he realizado sobre este libro se habrán dado cuenta que nos hemos encontrado con uno que otro versículo que nos hacen cuestionar la veracidad del libro de Enoch. Al menos sabemos por medio del mismo que no fue escrito en su totalidad por el mismo Enoch, y muy probablemente haya sufrido por alguna manipulación en una época temprana del cristianismo. Pero continuemos estudiando el libro de Enoch manteniendo la objetividad y la imparcialidad, haciendo honor a la verdad. El versículo 7 en adelante dice, desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud, ni haría conjeturas. Entonces dije, qué espantoso y terrible es mirar este lugar.
Contestándome, Uriel el vigilante y el santo que estaba conmigo me dijo: Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí: es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Estos versículos nos hacen entender que este lugar es el sitio en donde después de los 10.000 años, estos ángeles serían liberados por una brevedad de tiempo y luego pasarían por el juicio en donde se dará la sentencia definitiva, condenándolos a la eternidad en este lugar espantoso que relata Enoc. Muy probablemente, si queremos ir acorde a la palabra de Dios, este lugar podría hacer referencia al lago de fuego, donde también serían lanzados Satanás, el anticristo, el falso profeta, la muerte y todos los incrédulos. Sobre todo, esto ya lo hemos hablado en la serie Apocalipsis, que lo pueden encontrar en el canal, y vamos a seguir con el capítulo 22. Desde allí fui a otra parte, a una montaña de roca dura. Había ahí 4 pozos profundos, anchos y muy lisos, y dije: ¿qué lisos son estos huecos y qué profundos y oscuros se ven? En ese momento Rafael, el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me respondió diciendo: estas cavidades han sido creadas con el siguiente propósito: que los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse y que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan ahí. Así pues, esos son los pozos que les servirán de cárcel. Están hechos para tal cosa, hasta el fin en que sean juzgados hasta el momento del gran juicio que se les dará al último día. Bien, este lugar que está narrando el capítulo 22 es el lugar de tormento a donde irán las almas de los incrédulos hasta el día del juicio, distinto al lugar denominado el seno de Abraham, donde van las almas de los creyentes, que en lugar de ser una cárcel es un lugar de reposo y paz. Volviendo a este relato, este lugar de tormento es el mismo al que el Señor durante los 3 días antes de su resurrección había descendido para predicar a los espíritus encarcelados que no creyeron en el mensaje en los tiempos de Noé. Esta predicación del Señor no fue para salvación, sino para testimonio a aquellos que no creyeron, y para que sepan que aquello que se les dijo fue cierto. Esto lo menciona la palabra en 1 de Pedro 3, versículo 19 al 20, que dice lo siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces las almas de los incrédulos quedarán en este lugar hasta el día del juicio final. Y es precisamente lo que dice este fragmento del libro de Enoc. Está tratándose del mismo lugar. En estos tiempos, muchos no reciben el mensaje del Señor y de los juicios que vendrán. Por eso dice que los tiempos finales serán como en los días de Noé. Jesucristo tuvo que ir a los encarcelados, pero ya no para salvación, sino para testimonio. El Señor regresará, pero ya no para salvación, sino para testimonio y juicio. Si tú estás viendo este estudio y no conoces al Señor, te aseguro que sí conoces a alguna persona cristiana en tu entorno. Puedes pedirle a aquella persona que te enseñe de la palabra y que te invite a la iglesia. Si necesitas algún consejo o asesoría, puedes contactarme sin dudar en mis redes sociales, que lo dejo en la descripción del video y al final del mismo. Y continuando con el libro de Enoc, los siguientes versículos dicen: vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael, el vigilante y santo, que estaba conmigo: ¿de quién es ese espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Este relato es un tanto ambiguo. Si consideramos que Enoc fue quien escribió esta parte del libro, entendemos que se está refiriendo a la descendencia de Caín, quienes murieron absolutamente todos en el diluvio. Como hemos visto hace poco en la cita de 1 de Pedro 3:20, que dice que en el diluvio solo se salvaron 8 personas, que son Noé y su familia, y esto es bíblico y no lo podemos contradecir ni añadir.
Pero es ambiguo porque algunos creyentes consideran que existe al día de hoy descendientes de Caín, a los que consideran la cizaña de la parábola que debe ser separada del trigo para tirarle al fuego. Personalmente me inclino por la primera afirmación, en donde se habla que bíblicamente se salvaron 8 personas, siendo ninguna descendencia de Caín, ya que las mujeres de los hijos de Noé eran hijas de Matusalem, según escritos judíos, y la esposa de Noé era descendencia de Set. Por tanto, toda la descendencia carnal de Caín murió en el diluvio. Pero obviamente existe la descendencia espiritual, y esto sí lo debemos considerar. Continuamos con el versículo 8 y dice: Entonces pregunté observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Me respondió diciendo: esos 3 han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Y así ha sido hecha esta para los pecadores cuando mueren y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena, hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos, sino pecadores, para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión, que en el día del juicio serán afligidos fuera de allí, pero no serán resucitados desde allí. Entonces bendije al Señor de majestad y dije: bendito sea el juicio de justicia, y bendito sea el Señor de majestad y justicia, que es el Señor del mundo. Bueno, estos versículos están hablando de la separación del seno de Abraham y del lugar del tormento, y a dónde van las almas de los incrédulos. Recordemos que esta separación también está escrita en la narración del rico y Lázaro, dicha por Jesús, y que, dicho sea de paso, no fue una parábola, ya que el Señor jamás la presentó como tal, sino como un hecho real. Los que quieran leer este pasaje en la Biblia se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Ahora continuemos con el siguiente versículo, sería ya el capítulo 23, y dice lo siguiente: Desde allí fui transportado a otro lugar al occidente, en las extremidades de la tierra. Me fue mostrado un fuego que corría sin descanso y sin interrumpir su carrera ni de día ni de noche, permaneciendo constante mientras tanto. Yo pregunté diciendo: ¿qué es esto que no tiene reposo alguno? Me respondió Raúl: la función de este fuego que corre hacia el occidente es guiar a todas las luminarias del cielo. Aunque la Biblia no menciona nada parecido, es probable que este fuego se tratase de un querubín o un serafín que tienen tal función delante del Señor, y precisamente la presencia de ellos es de fuego. Ahora continuemos con el capítulo 24 y dice: y me mostró las montañas, el suelo entre ellas era de fuego ardiente y llameaba por las noches. Fui hacia allá y vi 7 montañas magníficas, diferentes entre sí y de piedras preciosas y hermosas, y todas eran espléndidas, de apariencia gloriosa y bello aspecto. 3 por el oriente, apoyadas una con la otra, y 3 por el sur, una bajo la otra, y vi cañadas profundas y sinuosas, ninguna de las cuales se unía a las demás. Estas 7 montañas hacen alusión a la antigua Jerusalén, una ciudad rodeada exactamente de 7 montañas, y en Apocalipsis 17, del versículo 9 al 10, se menciona a una prostituta sentada sobre 7 montes, que a su vez son 7 reyes. No debemos confundir a los 7 montes de Israel con la profecía de Apocalipsis 17, ya que estos 7 montes de Apocalipsis hacen alusión a 7 reyes, a 7 personas. Pero volviendo a los 7 montes que declara el libro de Enoc, habla específicamente de Jerusalén, y lo veremos claramente más adelante. Prosigamos. La 7ª montaña estaba en medio de todas, superándolas en altura a la manera de un trono, rodeada por árboles aromáticos, entre los cuales había un árbol cuyo perfume yo no había olido nunca, y no había perfume similar entre estos ni entre los demás árboles. Exhala una fragancia superior a cualquiera, y sus hojas, flores y madera
no se secan nunca. Su fruto es hermoso y se parece a los dátiles de las palmas. Entonces dije: ¿qué árbol tan hermoso? Es bello a la vista, su follaje gracioso y su fruta tiene un aspecto muy agradable. Entonces Miguel, el vigilante y santo que estaba conmigo y que estaba encargado de esos árboles, me contestó. Y él me dijo: Enoc, ¿para qué me preguntas por el perfume de ese árbol y para qué quieres saber la verdad? Entonces yo, Enoc, le respondí así: deseo aprender de todo, pero especialmente acerca de este árbol. Y él me contestó diciendo: esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono de Dios, es su trono, donde se sentará el gran santo, el Señor de gloria, el Rey eterno, cuando descienda a visitar la tierra con bondad. Aquí nos damos cuenta que efectivamente estas 7 montañas hablan de Jerusalén, ya que el libro de Enoc narra que una de estas montañas es el trono de Dios, espiritualmente hablando, obviamente, y que eso será cuando venga a visitar la tierra con bondad. Esto fue en su primera venida. No se refiere a la segunda, ya que en la segunda venida viene a visitar la tierra con juicio, con justicia. Y continuamos con los siguientes versículos. Ya estamos en el capítulo 25 y dice en el versículo 4: no se permite que ningún ser de carne toque este árbol aromático, hasta el gran juicio, cuando Él se vengará de todo y llevará todas las cosas a su consumación para siempre, pero entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como alimento a los elegidos y será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, el Rey eterno. Entonces ellos se regocijarán y estarán alegres, entrarán en el lugar santo y la fragancia penetrará sus huesos, y ellos vivirán una larga vida, tal como la que sus antepasados vivieron. En sus días no los tocará ningún sufrimiento, ni plaga, ni tormento, ni calamidad. Entonces bendije al Dios de la gloria, al Rey eterno, porque había preparado tales cosas para los humanos, para los justos. Estas cosas Él las ha creado y ha prometido dárselas. Este árbol cuyo fruto sirve de alimento hace alusión al árbol de la vida que describe también Juan en Apocalipsis 22 y dice en el versículo 1 y 2: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces vemos claramente que este misterioso árbol que habla Enoc es el árbol de la vida que narra Apocalipsis 22. Proseguimos con los siguientes capítulos que dicen en el capítulo 26: fui trasladado desde allí hasta el centro de la tierra y vi un lugar bendito en el cual había árboles cuyas ramas brotaban permanentemente. Allí me fue mostrada una montaña santa y salía agua de debajo de la montaña desde el oriente y descendiendo hacia el sur. Y vi al oriente otra montaña más alta que aquella, entre ellas un cañón profundo y angosto, por el que corría el agua que salía de la montaña. Y al occidente otra montaña más baja que la anterior, poco elevada, y por debajo, entre las dos, una hondonada profunda y seca, y otra hondonada entre las 3 montañas. Todas eran barrancos profundos de roca dura, y no había árboles plantados en ellos. Yo me maravillaba de las montañas y me asombraba de los barrancos, me asombraba demasiado. Capítulo 27. Versículo 1 dice: entonces dije: ¿por qué esta tierra está bendita y llena de árboles, y en medio están estos barrancos malditos? Entonces Ariel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me respondió y dijo: este barranco maldito es para aquellos que están malditos para siempre. Ahí serán reunidos todos los malditos que con su boca pronuncian palabras indecorosas contra el Señor y ofenden su gloria. Ahí serán reunidos y ahí estará el lugar de su juicio. En los últimos tiempos se ejecutará sobre ellos en justicia el espectáculo del juicio, en presencia de los justos para siempre. Ahí se manifestará la misericordia y la bendición del Señor de gloria y el Rey eterno. El día del juicio sobre los anteriores, ellos le bendecirán por la misericordia que les ha reservado. Entonces yo bendije al Señor de gloria y promulgué su gloria y alabé su grandeza.
Este lugar que narran estos capítulos son los reservados para los impíos que maldicen al Señor y no respetan a las autoridades superiores, tal como dice el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 10. Y sigamos con los siguientes capítulos. Ya en el capítulo 28 dice: fui desde allí hacia el oriente, en medio de la cordillera del desierto, y vi el desierto, estaba solitario y lleno de árboles y plantas. Brotaba agua desde arriba, acometiendo como un río caudaloso que fluía hacia el noroeste, llegando el agua y el rocío por todos lados. Veamos que en este capítulo Enoc dice que es llevado hacia el oriente. Esto se va a repetir constantemente en los siguientes capítulos, y lo curioso es que dice que es llevado hacia el desierto, y este se encontraba lleno de árboles y plantas. Entonces, probablemente, aunque Enoc conocía este lugar como un desierto, para el momento en que es llevado allí, se encontraba en otro estado. Quizás lo miraba de manera espiritual, tal vez en la visión le enseñaban el estado futuro de este desierto, no lo sé, pero es curioso afirmar que el desierto estaba cubierto de árboles y plantas. Además, continúa diciendo que brotaba agua desde arriba. Enoc no especifica si esta agua cae de una cascada o directamente del cielo a manera de cascada. Los versículos de este capítulo nos dejan mucho que pensar. Es muy ambiguo, muy incierto, y no podemos hacer conjeturas sobre esto. Prosigamos con el siguiente capítulo, que sería el capítulo 29. Desde allí fui a otro lugar en el desierto y me alejé mucho hacia el oriente de este sitio. Allí vi árboles silvestres que exudaban perfumes de incienso y mirra, y sus frutos son parecidos a las nueces. Una vez más, como mencioné anteriormente, la dirección en la que se dirige Enoc es siempre hacia el oriente. Prosigamos con el capítulo 30. Y más allá de ellos me alejé muy al oriente, y vi otro gran lugar con valles de muchas aguas, en el que había cañas dulces aromáticas semejantes al lentisco, y en las orillas de estos valles vi el fragante cinamomo, y más allá de estos valles me alejé hacia el oriente. Aquí Enoc ya está muy lejos, siempre en dirección oriental, y me tomé el tiempo de indagar sobre el cinamomo. Sé que se refiere al árbol de la canela, pero quise saber de dónde es oriunda, ya que me daría una pista para saber con mayor exactitud por qué parte del mundo se encontraría Enoc en este viaje. Y haciendo una rauda búsqueda por internet encontré que la canela es oriunda del sureste asiático, precisamente de la India y de China, por las regiones montañosas del Himalaya. Entonces cobra lógica que si Enoc se encontraba viajando en dirección oriental todo el tiempo, llegaría a estos lugares. Y en el versículo 3 dice que luego de ver el fragante cinamomo, se aleja aún más hacia el oriente. Y veamos lo que continúa en el capítulo 31. Versículo 1 dice: me fueron mostradas otras montañas, y también en ellas vi árboles de los cuales salía la resina llamada saru y gálbano. Aquí encontramos algo que no cuadra con la geografía actual, ya que si se aleja más al oriente, como dice, no podría hallar el gálbano, porque esta es oriunda del Oriente Medio y de Asia Occidental, ubicándose geográficamente en su viaje antes que el cinamomo. A su favor podríamos decir que esta geografía es prediluviana y no debe estar sujeta a la geografía actual, pero traería también por consecuencia que toda conclusión geográfica sea realmente incierta. Por tanto, intentar hallar una coherencia narrativa en estos capítulos sería imposible si seguimos este hilo argumentativo de una geografía prediluviana. Entonces, sigamos con el versículo 2 del capítulo 31 y dice: más allá todos los árboles estaban llenos de resina que era semejante a la corteza del almendro. Cuando se casca en estos árboles, sale de ellos un olor perfumado, y cuando se muelen las cortezas son superiores a cualquier perfume. Con esto cierra el capítulo 31 y seguimos con el capítulo 32. Más allá de tales montañas, hacia el noreste de ellas, me fueron mostradas otras montañas llenas de nardo escogido, lentisco, cardamomo y pimienta. Aquí continúa Enoc en dirección oriental, pero da un ligero giro al norte y dice: desde allí continué hacia el oriente,
De todas estas montañas, lejos de ellas, al oriente de la tierra, fui llevado por encima del mar Rojo y me alejé mucho de él. Pasé por encima de la oscuridad, lejos de ella. Esto parece indicar que Enoc dio un giro completo a la tierra. Obviamente la geografía de Enoc está basada en una tierra plana y este viaje fue hecho siempre en dirección oriental. Imaginar esto en un plano es como trazar un compás sobre un papel, y la figura circular que resulta en el papel es más o menos la trayectoria de Enoc en la narración de estos capítulos sobre una tierra plana. Además, Enoc menciona que se alejó mucho del Mar Rojo y que pasó por encima de la oscuridad. Esta oscuridad que narra se trata del mar, es decir, que atravesó un océano o mínimo uno, y luego continúa y dice en el versículo 3, y fui llevado al lado del paraíso de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles en él. Árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. El árbol es tan alto como un abeto. Sus hojas se parecen a las del algarrobo y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito, y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije, qué hermoso es este árbol y cómo atrae mirarlo. Remegel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me contestó y dijo, es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre y tu primera madre, y aprendieron la sabiduría, y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín del Edén. Estos versículos son muy interesantes, hay información que se debe analizar. Primero, vemos que es llevado al paraíso. Podemos pensar que el paraíso se encuentra muy lejos del Mar Rojo en dirección oriental, según los versículos anteriores, pero también se puede concluir que los versículos anteriores narran de manera resumida todo el viaje que hizo Enoc siendo llevado en dirección oriental, y luego cambia de tema diciendo que fue llevado también al paraíso. Aparte de ello, nos muestra datos importantes sobre el árbol de la sabiduría. Dice que su fruto parece al de las uvas. Algunas personas han creído que el fruto de la sabiduría era el higo, ya que luego de comerlo se cubrieron con las hojas del higo, por tanto concluyen que el árbol más cercano fue la higuera y de ella fue que comieron el fruto. Además, relacionar a la higuera con Israel y como figura de la sabiduría es también interesante. Esto no puede ser concluyente de todas maneras, sino más bien meramente especulativo. Volviendo al punto, la información brindada en el libro de Enoc muestra que el fruto se parece a la uva, y un higo no se parece necesariamente a la uva. Pero además dice que la hoja del árbol de la sabiduría se parece al algarrobo, y esta hoja no se asemeja a la hoja del higo. Aquí vemos la imagen, claramente la diferencia entre ambas es notoria. Sigamos con el capítulo 33, que dice lo siguiente. Desde allí fui hasta los confines de la tierra y vi allí grandes bestias diferentes unas de otras y también pájaros que diferían en sus aspectos, hermosura y trinos. Mencionar los confines de la tierra es mencionar el final de la tierra, donde el cielo o cúpula descrita en Génesis 1 verso 5 se une a la tierra. Menciona Enoc que aquí vio bestias y aves distintas. No mencionó características específicas de ellas, pero sí que las bestias eran grandes, además de que toda criatura era hermosa en aspecto. Este lugar está más allá del muro de hielo, es un lugar desconocido, una tierra desconocida para la gente común. Existe un mapa antiguo, que es el mapa de Urbano Monte, que muestra precisamente una tierra plana en donde lo que sería la Antártida no es sino el contorno de toda la tierra, y muestra en ella que allí habitan bestias y aves muy distintas a las que conocemos. Aquí lo podemos ver en la imagen. De hecho, Urbano Monte muestra animales colosales y no tan hermosas como menciona Enoc. Así que vamos a seguir con el capítulo 33, verso 2, y dice lo siguiente.
Al oriente de esas bestias vi el final de la tierra, donde el cielo descansa y donde se abren los portales del cielo. Vi cómo nacen las estrellas del cielo y los portales de los que proceden, y anoté las salidas de cada una de las estrellas, según su número, nombre, curso y posición, y según su tiempo y meses, según me las mostraba Uriel, uno de los vigilantes. Y me mostró y escribió para mí todo, incluso escribió para mí sus nombres de acuerdo con sus tiempos. Este lugar donde ya el domo descansa sobre la tierra, se encuentran, según Enoc, en este lugar los portales del cielo. La Biblia describe las puertas del cielo también, a veces de manera figurativa y otras literal. Por ejemplo, cuando se dio el diluvio, el Señor abrió las ventanas del cielo para que caigan las aguas de arriba, aquellas que se encuentran sobre la cúpula. Eso lo vemos incluso en Génesis 7, verso 11, que menciona el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y precisamente Salmos 148, verso 4 dice: alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces la Biblia también nos muestra que estas puertas existen y que efectivamente hay agua arriba, y no necesariamente un espacio exterior. Los que quieran saber más sobre el diluvio, les invito a ver la serie que tengo en el canal llamada Como en los días de Noé, donde detallo información importante de las causas del diluvio, los gigantes, los híbridos y la manera en cómo se desarrolló el diluvio, además del mensaje escatológico codificado que existe en los tiempos mencionados desde la construcción del arca hasta el momento en que Noé envía la paloma. Prosigamos con el capítulo 34, dice: desde allí fui transportado a la extremidad norte de la tierra y me fueron mostradas grandes obras. Vi 3 puertas del cielo abiertas, a través de cada una de ellas vienen los vientos del norte y cuando soplan hay frío, granizo, escarcha, nieve, rocío y lluvia. Si salen por una sola de las puertas, soplan para bien, pero cuando soplan a través de las otras 2, es con violencia y calamidad sobre la tierra, pues soplan con fuerza. Este relato guarda relación con Job, capítulo 38, versos del 22 al 26, que dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió el conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre? Entonces la Biblia nos está mostrando también de que existe un camino que Dios diseñó precisamente para los vientos, así como lo muestra el libro de Enoc. Entonces hay una coherencia importante en este relato. Sigamos con el capítulo 35, dice: y desde allí fui hasta la extremidad occidental de la tierra y vi 3 puertas del cielo abiertas y el mismo número de puertas y salidas que había visto en el oriente. Y el capítulo 36 dice lo siguiente: desde allí fui transportado a la extremidad sur de la tierra y allí me fueron mostradas sus 3 puertas abiertas del viento sur, para el rocío, la lluvia y el viento. Y desde allí fui transportado al límite oriental del cielo y vi las 3 puertas orientales abiertas y las 3 puertas orientales del cielo y encima de ellas unas puertas pequeñas. Por cada una de estas puertas pequeñas pasan las estrellas del cielo y corren por el curso trazado para ellas hacia el occidente. Al ver esto bendije todo el tiempo al Señor de gloria y continuaré bendiciendo al Señor de gloria, que ha realizado grandes y magníficos prodigios para mostrar la grandeza de su obra a los ángeles, a los espíritus y a los humanos, para que ellos puedan alabar esa obra, toda su creación, para que puedan ver la manifestación de su poder y alaben la grandiosa obra de sus manos y le bendigan por siempre. Continúa Enoc mencionando las ventanas o portales que hay en los cielos y que cada una de ellas tienen una función determinada. Según lo narrado en estos últimos capítulos, existen subdivisiones en las ventanas o puertas del cielo, las que
Se encuentran en primer nivel, por ejemplo, son las destinadas al viento, al granizo, al rocío. La del segundo nivel para el paso de las estrellas, y en el tercer nivel o nivel superior serían las que se abrieron en los tiempos del diluvio para hacer descender las aguas de arriba, que menciona precisamente Salmo 148, verso 4. La tierra fue inundada efectivamente con agua en el diluvio, pero fue inundada de 3 maneras y no solamente con lluvia como se piensa. Y esas 3 cosas sucedieron al mismo tiempo. Cayó lluvia, se abrieron las puertas del abismo, esto es que brotó agua de las profundidades del mar haciendo que haya inundaciones, y se abrieron también las compuertas del cielo, para que las aguas de arriba, las del domo, descritas en el Salmo 148.4, desciendan también sobre la tierra. Y con esto hemos llegado al final de la primera parte del libro de Enoc. Todo lo concerniente al diluvio lo pueden encontrar en el estudio que tengo en la serie que se llama Como en los días de Noé, que lo dejaré como una miniatura al final del video también para los que quieran ver toda la serie, donde hablo sobre todo lo sucedido en los tiempos de Noé. Y con esto cerramos precisamente la primera parte del libro de Enoc. Ya continuaremos en un siguiente estudio con la segunda parte del libro de Enoc. Estamos intercalando, como había dicho, el libro de Génesis con el libro de Enoc. En los estudios bíblicos está Génesis y en la sección podcast está todo lo que es el libro de Enoc. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes, y si así lo fue y lo estás viendo por primera vez, te invito a que te suscribas al canal. Ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal, ayudarías muchísimo poniéndole un like al video. Y para las demás personas que quieran contactarme, que no saben mis redes sociales, aquí están mis redes sociales. Pueden escribirme por medio de mi Instagram o de mi correo caminodevida.canada@gmail.com. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.